Todos los que estamos casados debemos saber y entender que el matrimonio debe ser una representación de la relación que tiene nuestro Señor Jesucristo con su iglesia. Los matrimonios cristianos tenemos la responsabilidad de mostrarle al mundo, fíjense bien, cómo Dios ama a su iglesia y cómo la iglesia le está sujeta a Jesucristo. La iglesia en el matrimonio es representada por la mujer. A ustedes les toca el personaje de la iglesia, que ya ven que se representa también como la esposa de Cristo. Y Jesucristo, fíjense nomás la responsabilidad tan grande que tenemos los varones, lo tenemos que representar nosotros en el matrimonio. La esposa es la iglesia, Jesucristo es el varón, Jesucristo es el esposo, es una representación. Así como el hombre y la mujer se unen y ya no son más dos, sino que pasan a ser una sola carne, así también Jesucristo y la iglesia se unen y pasan a ser un solo cuerpo. Los dos, es lo mismo, por eso les digo que es una analogía. Dice Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 13, si quieren buscarlo, hermanos, y si no, yo se los leo. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13. Dice la palabra de Dios: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, sumergidos, unidos en un solo cuerpo, y ese cuerpo es de Jesús. Sean judíos, griegos, esclavos, libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. De manera que Jesús es la cabeza y su iglesia es, ¿qué cosa? El cuerpo, hermanos. Es un ser, hablando espiritualmente, la cabeza es Jesús, el cuerpo es, ¿quién? La iglesia. Por eso dice Romanos 8:1, hermanos, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Filipenses 1:1, yo se los leo, hermanos, no lo busquen. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús. Colosenses 2, versículo 1. Colosenses 1, versículo 2. A los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús. De manera que un creyente verdadero está unido a Cristo como parte de su cuerpo, es parte de su iglesia, es parte de su esposa. Y esta es la razón que nos garantiza que los creyentes verdaderos vamos a ser librados de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo Jesús, somos parte de Él, somos parte de su cuerpo, y Él recibió ya la ira de Dios hace 2000 años en nuestro lugar. De manera que cuando venga el juicio de Dios, no podemos nosotros volver a recibir por segunda vez la ira de Dios, porque sería como si la ira de Dios estuviera cayendo por segunda vez sobre Jesús. Amén. Bueno, Efesios 5:22, búsquelo, hermanos, habla de esta comparación del matrimonio con la relación que tiene Jesucristo y su iglesia. Efesios 5:22, me dicen con un amén cuando lo encuentren, hermanos. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, y luego dice, ¿cómo? Al Señor. Está haciendo una comparación. La iglesia debe estar sujeta a Jesucristo, porque la iglesia es el cuerpo y Jesucristo es la cabeza. Ahora, en la representación del matrimonio, dice Pablo, las casadas, las mujeres que les tocó representar a la iglesia, estén sujetas a sus maridos,
a sus propios maridos como al Señor. La sujeción, hermanos, de la mujer hacia el marido representa, o más bien demuestra o da a conocer qué tanto están sujetas a Cristo. Eso es muy importante que ustedes lo sepan. Si las esposas son rebeldes con los maridos y no están sujetas a los maridos, son rebeldes con Cristo y no están sujetas a Cristo. No, ¿por qué a Cristo sí? Porque Cristo te dijo que te sujetaras a tu marido. 23 dice, porque el marido, dice, es cabeza de la mujer. ¿Ves? Somos un cuerpo. Mi esposa y yo, hermanos, aunque yo esté aquí enfrente y ella esté ahí atrás, somos un solo cuerpo. Delante de Dios somos una sola carne. Y ese ser que ustedes no pueden ver porque ustedes ven dos, pero Dios sí lo ve, lo formamos yo como cabeza y ella como cuerpo. Y el cuerpo, hermano, no puede andar por allá, ¿verdad? El cuerpo tiene que estar unido. Por eso se usa la palabra sujeto a la cabeza. ¿Qué pasa cuando el cuerpo no sujeta a la cabeza? Por ejemplo, el caso de Parkinson, ¿verdad? El cuerpo hace cosas que la cabeza no está mandando. Como si el cuerpo tuviera su propia vida, su propia voluntad. Y eso es lo que pasa con una mujer que no se sujeta en el matrimonio. Es como si ese ser tuviera Parkinson, porque el cuerpo no está sujeto a la cabeza. Así como Cristo, dice, es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Dice el verso 24, fíjense cómo hace una comparación. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahora el verso 25 pasa con los maridos y sigue con la comparación. Ya les dio instrucciones a ustedes en el matrimonio, en la representación de la relación de Cristo con la iglesia, lo que ustedes tienen que hacer como mujeres. Y en el verso 25 le habla al marido, le habla a la cabeza. Y dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo, ven, amó a su iglesia. Es responsabilidad, hermanos, del marido amar a su esposa con el amor con el que Jesucristo amó a su iglesia. Y se entregó, dice, a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Jesucristo, hermanos, santificó a su iglesia y nos está santificando cada día por medio del Espíritu Santo, pero por medio de su palabra, hermanos. Ahora fíjense bien, el marido que está representando a Jesucristo en esta relación tiene la obligación, tiene la responsabilidad de santificar, de purificar, de moldear a su esposa mediante, ¿qué cosa? La palabra, hermanos. El marido es cabeza, sí, la mujer se tiene que sujetar, sí, pero el marido tiene que amar a su cuerpo, a su esposa, como Cristo amó a la iglesia, y tiene que santificarla y purificarla por medio de la palabra, hermanos. Es importante que yo les explique la palabra aquí de manera general, pero dice 1 Corintios 14 que si alguna no entiende algo, ¿qué cosa dice? ¿Alguien se lo sabe? Pregunte en la casa, ¿a quién? A su marido.
Es la responsabilidad, ojo con esto, no mía, ¿verdad? Porque a veces en las escuelas, por ejemplo, le echamos toda la responsabilidad a los maestros, ¿verdad? No, es que mi hijo es bien grosero y yo se lo traigo aquí para que usted lo eduque. No, ellos enseñan unas cosas, pero otras cosas las tienen que traer los niños desde la casa. El respeto, ¿verdad? Si el niño anda robando, si engaña a los compañeros, si los golpea, todo eso, ¿cómo lo van a educar de eso en la escuela? Eso dicen, eso le toca a usted como papá. Bueno, de la misma manera hay cosas que viniendo aquí de manera general yo les enseño, pero es la responsabilidad del varón enseñarle en la casa, enseñarle durante la semana a su esposa. Y no de una manera, a ver, siéntate, a ver, vamos, dicen que te tengo que enseñar. A ver, agárrate una hoja y un lápiz y pon atención. No, hermano, no, ¿verdad? Irle enseñando, ¿verdad? Compartiendo entre la plática. Así de repente uno las aburre, ¿verdad? Pero otras veces sí les interesa y algo se les va quedando. Incluso a veces yo oro por mi esposa y yo no estoy pensando en que ella me oiga, yo estoy dirigiendo mi oración a Dios, ¿verdad? Y pasa el tiempo y ella dice, una vez él oró y dijo esto, o sea, están poniendo atención, están escuchando, están recibiendo cosas que a lo mejor a uno ya hasta se les olvidó, ¿verdad? Es la responsabilidad de don Isidro enseñarle a quién, a doña Doris, le tiene que enseñar. Ah, caray, dice don Isidro, yo la traía aquí para que aquí le enseñaran. No, aquí se enseñan unas cosas, sí, pero él tiene que enseñarle a ella. César tiene que enseñarle a Azucena. Nuestro hermano Agustín tiene que enseñarle a Gaby. Nuestro hermano Alberto le tiene que enseñarle a la hermana Jenny, ¿verdad? Cada quien le tiene que enseñar a su pareja. Esto lamentablemente a veces no se hace. Como no se educa a los niños en la casa, ¿verdad? Y se pretende que los eduquen en la escuela, también se pretende que a las esposas se les enseñe todo, ¿verdad? En la congregación, cuando es responsabilidad del varón. Y aquí es muy importante saber eso, porque como dice por ahí la película del Hombre Araña, da un gran poder, lleva una gran responsabilidad. No es nomás yo soy la cabeza y te tienes que sujetar a mí. Lleva una responsabilidad, y parte de esa responsabilidad es que nosotros como varones leamos la palabra de Dios, la estudiemos, escuchemos prédicas y luego le compartamos a nuestras esposas. Dice el verso 28, así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, ¿ve? Porque espiritualmente ellas son una extensión de nosotros. La mujer es como si fueran nuestras piernas, ¿verdad? O sea, dice aquí, el que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Nadie dice, ay, ya me cayó mal esta mano, siempre me duele, a ver, denme un hachazo, ¿verdad que no? Me voy a cortar la pierna esta porque cómo me da lata la pierna. No, es mi pierna, es mi mano y mi esposa es parte de mi cuerpo y no la puedo aborrecer, no la debo aborrecer porque nadie aborreció jamás a su propia carne. La debo de sustentar y la debo de cuidar. Como también Cristo, ¿ven la comparación otra vez? A la iglesia. Dice aquí Pablo que nosotros sustentamos, y sustentar, de ahí viene la palabra llevar el sustento, ¿verdad? Le proveemos alimento a nuestro cuerpo. Tenemos hambre, estamos desesperados y aunque sea un chocolate, un pedazo de pan duro, lo que sea, pero vamos a comer y le damos ese sustento a nuestro cuerpo. No decimos, ay, tengo mucha hambre, me duele mucho el estómago, me duele mucho la cabeza, me voy a tirar, de rato se me pasa. No, decimos, si tengo hambre, voy a sustentarme con algo, ¿verdad? Y cuidamos nuestros cuerpos. Nos sentimos mal, vamos al doctor, me duele algo, me pongo una crema, ¿verdad? Que de frío caliente en la espalda. Vemos la manera de cómo calmar ese dolor.
El varón debe de sustentar y de cuidar a su mujer, como sustenta y cuida a su cuerpo. Y el sustento no es solo físico, decir yo ahí la quincena, ya le di ahí, hay para comer, no le falta de comer, sino que también estamos hablando de un sustento espiritual, de un cuidado físico, ¿verdad? Pero también de un cuidado espiritual. ¿Cómo están nuestras esposas espiritualmente? Si yo le pregunto, por ejemplo, a don Isidro, ¿cómo está doña Doris físicamente? A lo mejor me dice, bien, se checó el azúcar, trae esto, la presión ha andado bien, fuimos al seguro, la doctora le dijo que andaba bien. ¿Y cómo está espiritualmente? No, pues ahí no sé cómo decirte. Necesitamos saber cómo están ellas. Si hay raíces de amargura que están brotando en sus corazones, si se están enfriando, si se están apagando, si están contristando con su actitud al Espíritu Santo, si están orando, si están alabando, si están contentas, ¿cómo están espiritualmente? Ahora, Pablo dice que Jesucristo, así como nosotros cuidamos a nuestros propios cuerpos, los sustentamos y los cuidamos, así como debemos sustentar y cuidar a nuestras esposas y preocuparnos por ellas, que así Jesucristo nos sustenta y nos cuida a todos nosotros. Nos sustenta, nos provee el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Y nos sustenta y nos da también la palabra, que es lo que estamos recibiendo el día de hoy. Nos cuida, dice Pedro, echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él, ¿qué dice? Tiene cuidado de ustedes. Ahora, ¿qué dice el verso 30? Fíjense bien. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Del cuerpo, de la carne y de los huesos, ¿de quién? ¿Alguien me dice? De Jesús. ¿Sí logramos entender eso, hermanos? ¿Verdad que no muy bien? Que usted es parte del cuerpo, de la carne y de los huesos de Jesús. Que así como este dedo es parte de mis huesos y de mi carne, así es usted de Jesús. Si lo alcanzamos a dimensionar, hermanos, yo pienso que no al 100. Porque si lo entendiéramos, tendríamos mucho más tranquilidad, sabiendo que como parte de su cuerpo, Jesucristo nos sustenta y nos cuida. Ahora fíjense bien, cuando Pablo está pensando en esto, o está escribiendo esto más bien, él está pensando en Génesis capítulo 2. Búsquenmelo, hermanos, cuando Eva fue creada. Génesis capítulo 2. Ahora fíjense bien en lo que lo buscan. Primero, ¿quién existió? ¿El hombre o la mujer? El hombre. Primero fue el hombre y luego la mujer. Así como también primero fue ¿quién? Jesús y luego fue la iglesia. ¿Ven cómo es una comparación, es una analogía, es una especie de parábola para enseñarnos? Ahora, Dios en Génesis 1 fue creando todo. ¿Cómo lo creaba? Por medio de su palabra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, sepárense la luz de las tinieblas. Y dijo Dios, descúbranse, sepárense las aguas, descúbranse lo seco, produzca la tierra seres, produzca hierba verde, árboles que den fruto, semilla. Todo lo iba diciendo por medio de su palabra. Pero cuando crea al hombre, lo hace diferente, hermanos, a toda la demás creación. Y eso habla de lo especial que es el hombre, a diferencia de un árbol, a diferencia de un animal, para Dios. Al hombre no dijo, y dijo Dios, sea el hombre, y fue el hombre. No, ¿verdad que no? ¿Cómo le hizo Dios? Tomó polvo de la tierra. Imagínense a Dios, hermanos, dándonos forma
No es nomás sea la luz, esto, el otro. No, nos empezó a formar con polvo. Y cuando ya estuvo como el muñequito, dice que sopló en él. Eso no lo hizo con nadie, hermanos. Ese cuidado, ese amor, esa dedicación, esa paciencia, él pudo decir, sea el hombre y ya. No, nos formó, nos hizo y crea al hombre. Ahora, cuando crea a la mujer, no agarró otro bonchecito de tierra y la empezó a formar. No, a la mujer también la hizo diferente. ¿Por qué? Porque los hombres y las mujeres somos diferentes, hermanos. Fuimos diferentes hasta en la creación. Ahora, en Génesis 2:21, ¿qué pasó con Eva? Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Ahí está la primera anestesia, hermanos, que ahora vemos que alguien lo van a operar. ¿Y qué es lo primero que hacen? Lo duermen. Entonces dice Dios, a ver, voy a hacer algo, necesito parte de él, pero lo voy a anestesiar, y lo durmió. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. La palabra hebrea, hermano, no significa exactamente costilla, pero no tiene nada malo pensar que sí fue una costilla. La palabra habla como que tomó de su costado, por eso se traduce como costilla. Tomó más o menos como de aquí, abrió, saca un pedazo de carne, hueso y cierra. Ahora dice el verso 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Pregunto, cuando Adán dijo esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne, ¿estaba diciéndolo de forma simbólica? ¿Lo estaba diciendo de forma poética? ¿Le hizo un poema? Tú eres hueso de mi... No. Ella fue hecha literalmente con huesos de sus huesos y con carne de su carne, hermanos. Fíjense bien un dato curioso. Todos los hombres provenimos de una mujer, porque todos nacemos del vientre de nuestra madre, dijo Nicodemo, ¿eh? Pero la primer mujer provino de un varón. Y al final de cuentas, dice Pablo en 1 Corintios 11, pero todo procede de Dios. No es jactarse, ay, pues todas vienen de las mujeres. No, pero la primera vino. No. Todo proviene de Dios, pero es un dato curioso. Ahora, Pablo dice, de la misma manera que Eva era hueso de los huesos de Adán y carne de la carne de Adán, y ellos en realidad, aunque estaban separados como dos, delante de Dios eran uno, porque eran el mismo ser. Así también, dice Pablo, todos los creyentes, tú eres hueso de los huesos de Jesús y carne de la carne de Jesús. Dios no ve, hermanos, cuando ve el Padre a Jesucristo su Hijo y a un creyente, Él no está viendo a dos personas. ¿A cuántos está viendo Él? A uno. Y cuando ve a Jesucristo y a 10 millones de creyentes, ¿a cuántos seres está viendo el Padre? A uno. Y cuando tú vas a orar como creyente verdadero, con el Espíritu Santo, orando en el nombre de Jesús, no solo porque dices en el nombre de Jesús, sino pidiendo cosas como si fuera el mismo Jesucristo, ¿a quién crees que está viendo el Padre, hermanos? Él está viendo a su Hijo, a nosotros. Y lo que le pedimos en el nombre de Jesús, Él lo hace porque Él toma la petición como si la hubiera hecho el mismo Jesús. Ahora, alguien puede decir, oye, eso está muy interesante. Sí he visto que Pablo lo dice, va en 1 Corintios, ahorita leímos, y en Efesios,
Pero ¿por qué Jesús nunca enseñó eso? Así lo enseñó. Jesús, hermanos, les enseñó esta verdad a sus discípulos con manzanitas en Juan capítulo 15 a sus discípulos durante la última cena. No lo busquen, es un pasaje muy conocido. Jesús les dijo, a ver, ¿cómo les explico, hombre? ¿Cómo les digo que somos uno, que así como el hombre y la mujer? Pues es que estos de repente no entienden muy bien las cosas. Dijo el Señor, ya sé. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. La vid y los pámpanos son dos seres diferentes. No, es el mismo árbol. La vid y los pámpanos. Dice Jesús, yo soy la cabeza, ustedes están unidos a mí y ustedes reciben su vida de mí. Pero para que ustedes sigan estando en esa posición, ustedes tienen que permanecer en mí. Porque si ustedes no permanecen y se separan de mí, entonces nada pueden hacer. No van a tener la vida, porque la vida no fluye de ustedes mismos, fluye de mí. No van a poder dar fruto, se van a secar. Y lo único que se hace con las ramas secas, ¿qué es? Leña para echarla en el fuego. De esa manera les explicó que somos un solo ser con Jesús. Él es la cabeza, nosotros el cuerpo, y tenemos que permanecer en Él, o de lo contrario, nos vamos a terminar achicharrando en el infierno. Dice Efesios 5:31, yo lo acabo de leer, hermanos, y ya no lo tienen ahí. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Pablo está hablando, hermanos, aquí de la unidad que tiene Jesucristo con la iglesia. Y al estar unidos a Cristo, estamos unidos ¿a quién? ¿Alguien me dice? Al Padre. Juan 17, versículo 20. Búsquenlo si quieren, hermanos, si no yo se los leo. Juan capítulo 17, versículo 20. El hermano Alberto anda con todos, la Biblia más rápida del oeste. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer también por la palabra de ellos. Dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. De manera que la creación de la primer pareja, hermanos, en Génesis capítulo 2, así como el Cordero de la Pascua era un símbolo de Jesús, la creación del hombre y de la mujer nos sirve para aprender acerca de la relación que tiene Jesucristo, que estaba representado ahí por Adán, con su iglesia, que estaba representada por, ¿alguien me dice? Si en el jardín del Edén Jesucristo era Adán, ¿quién era la iglesia? Eva, hermanos. Ahora, la Iglesia Católica dice que Eva, como se le puso por nombre Eva y significa la madre de todos los vivientes, ellos dicen que Eva es la Virgen María. Pero al meter ahí a la Virgen María como Eva y a Jesús como Adán, ya no queda que ellos dos sean pareja. Se despochina ahí todo el significado. Bueno, los matrimonios cristianos estamos obligados a representar esa relación. ¿Quieres mostrarle, varón, al mundo cómo Cristo ama a su iglesia? Ama a tu esposa. Y demuéstrale al mundo cómo Cristo
ama a su iglesia. ¿Quieres mostrarle al mundo, mujer, esposa, cómo la iglesia está sujeta a Cristo? Pues te tienes que sujetar a tu marido. Esta es una excelente manera, hermanos, de predicarle el evangelio al mundo. Por si alguien dice, es que yo no sé predicar. ¿Cómo no? Ame a su esposa. Dice la esposa, es que yo no entiendo mucho. Sujétese a su marido y así los dos van a estar predicando la relación que tiene Jesucristo con su iglesia. Ahora, nosotros, bueno, les iba a decir que si por lo contrario no lo hacemos, pues ¿qué le estamos predicando al mundo, hermanos? Podemos estarle diciendo algo con palabras, pero en realidad en la práctica ellos no están viendo lo que nosotros decimos. Bueno, la iglesia, hermanos, nosotros estamos unidos ya a Cristo. Nosotros fuimos desposados simbólicamente con Jesucristo. Y estamos esperando, ¿qué cosa? Que Él venga. ¿Para qué? Para que se lleven a cabo en Apocalipsis, ¿alguien me dice? Las bodas del Cordero, hermanos. Ya estamos casados simbólicamente como una mujer con su marido, que es Cristo, su cuerpo, y Él es la cabeza, y estamos esperando que Él venga para que se lleven a cabo las bodas del Cordero, que va a ser cuando Él regrese por su iglesia para estar siempre con nosotros. Búsquenme Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Apocalipsis 19, 7. Y no se me duerman, hermanos, porque ahorita vamos para allá, algo bien interesante. Apocalipsis 19, 7. ¿Alguien más lo oyó, hermanos? Fíjense qué dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado, en este momento en Apocalipsis, ahorita todavía no, han llegado, ¿qué cosa? Las bodas del Cordero. El novio ya regresó por la esposa y ya van a celebrar la boda, y ahora sí van a estar juntos para siempre. Y su esposa, dice, se ha preparado. Ahora yo quiero que noten algo muy importante. No dice su novia, ¿verdad que no? Su esposa. La iglesia se le llama la novia de Cristo, pero en realidad la iglesia ya es su esposa. Y ahorita les voy a explicar esto. La iglesia ya está desposada con Cristo, pero está esperando su regreso. Versículo 8: y a ella, a la iglesia, a ti, se te ha concedido que te vistas de lino fino, limpio y resplandeciente. Y alguien dice, ¿y eso qué es? Aquí mismo lo explica. Porque el lino fino, ¿qué dice? Son las acciones justas de los santos, la vida justa que tú vas a llevar, la vida misericordiosa, la vida en amor, la vida en servicio, la vida en sujeción. La esposa va, la vida en amor hacia la esposa, sustentándola, cuidándola del marido, mientras que viene Jesucristo. Versículo 9: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Ojo con esto. Al día de la fiesta, les voy a decir esto a modo de secreto, pero no es secreto. Al día de la fiesta, cuando venga el novio y se celebre la boda, muchos no van a estar. Muchos de los que están ahorita metidos en las congregaciones, independientemente de la denominación, no importa qué denominación sea, muchos de los que están sentados ahí, y tienes que tener cuidado de que no seas tú, no van a estar, no van a llegar a las bodas. Van a vivir muchos como una novia que sí ya estaba casada, ya estaba esperando el día de la boda, pero el día de la boda nunca llegó. ¿Por qué? Porque mientras esperamos tenemos que permanecer fieles, y el diablo anda viendo la manera de que nosotros seamos infieles para que se rompa el compromiso.
Nos va a tratar de engañar como hizo con Eva, nos va a tratar de engañar como trató de engañar a nuestro Señor Jesucristo en Mateo 4 cuando fue tentado en el desierto. Búsquenme segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 2. El diablo no quiere que tú llegues a las bodas del Cordero. ¿Ya estás desposada? Sí. ¿Lo estás esperando? Sí. Pero te quiere tentar para que caigas y no llegues. Segunda de Corintios 11:2. ¿Lo hallaron, hermanos? Amén. Porque os celo con celo de Dios, pues lo sé. ¿Qué cosa dice? Desposado. ¿Alguien me dice qué es la palabra desposado? Los he casado ya. Ya están casados. ¿Con quién? Con un solo esposo. Ahí se ve con la palabra esposo lo que significa desposado. Y ahorita les voy a decir por qué hago énfasis en esa palabra. Para presentarlos, ¿a quién? A nosotros. ¿Cuándo? Cuando venga Jesucristo en su regreso. ¿Cómo? Como una virgen pura a Cristo. Ojo con la palabra virgen. Porque esto significa que aunque la esposa ya está casada, aún no ha estado con el esposo. Todos esos detalles son bien importantes. Ya está casada, sí. El esposo ya fue a preparar el lugar, lo está esperando, sí. Pero aún no ha estado con él. Es su esposa y al mismo tiempo es virgen. Y así tiene que permanecer. Ahora, acuérdense que ahí en Apocalipsis leímos que dice, y su esposa se ha preparado. Versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, a la mujer, a la esposa de Adán, al cuerpo de Adán, pues ahora va a tratar de engañar al cuerpo de Cristo. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la fidelidad o de la sincera fidelidad a Cristo. El diablo va a tratar de apartarte de Dios. No, yo así estoy bien. No, Dios ya sabe que yo soy así. No, Dios, yo aunque no me congregue. No, yo no leo, pero de todas maneras, Diosito es bien bueno. Y no, yo nunca oro. Y la Biblia, y no, que le tengo que enseñar a mi esposa, pero yo ni sé eso de la Biblia, eso yo. Te va a tratar de engañar. Salud. Para que no permanezcamos fieles. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que les hemos predicado, o si reciben otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. En bastantes congregaciones se predica de Jesús, pero es otro Jesús. Dicen que tienen el Espíritu de Dios, pero en realidad tienen el espíritu de la mentira, el espíritu del error, el espíritu del anticristo. ¿Sí acaban de ver lo que pasó en el Vaticano con la marcha LGBT? Que abrieron las puertas y fueron un montón de parejas y entraron en el año del jubileo por las puertas y recibieron el perdón y la aceptación, y los encabezados decían la primer marcha de cristianos LGBT, cosa que no existe, hermanos. ¿Cómo va a haber cristianos LGBT? Ahora, ¿qué pasa si la esposa que está esperando a su esposo no permanece fiel? ¿Qué pasa si llega el esposo y resulta que ella lo engañó? Pregunta, ¿está obligado el esposo a tomarla y a llevar a cabo las bodas? No. Y Jesús tampoco está obligado a llevarte si no permaneces fiel. Ahora, en Mateo 19:9, si lo quieren buscar y si no ya lo leímos varias veces, vimos que Jesucristo puso una cláusula para el divorcio. ¿Se acuerdan? Y ya hablamos en lo natural y ya explicamos qué significa porneia, pero ahora lo vamos a ver desde un punto de vista espiritual, donde Jesús no solo lo está autorizando por causa de la dureza del corazón del hombre, sino que también está avisando que si su esposa comete porneia, entiéndase su iglesia, entiéndase que no permaneció fiel,
él también la puede dejar. Dijo Jesús: y yo les digo que cualquiera que repudie a su mujer, cualquiera que deje a su mujer, dice Jesús, yo no puedo dejar a mi iglesia, yo amo a mi iglesia, yo cuido a mi iglesia, salvo por causa de fornicación. Acuérdense que Pablo dijo: los estoy cuidando para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero si hay fornicación, dice Jesús. Ahora, este fue el caso que se presentó con María y José. Fíjense bien, es muy interesante, hermanos. Vamos a irnos rapidito, pero esto está bien interesante. María y José ya estaban casados. María y José ya estaban casados. Pero el novio, después de que se casaban, se iba por un tiempo, ¿a qué? A preparar lugar para su esposa. En Juan 14:2, hermanos, si quieren buscarlo, si lo buscan rápido, si no yo se los leo, no se preocupen, nomás pongan atención. En Juan 14:2, Jesús juega con esta analogía y le habla a sus discípulos como el novio que ya está casado con la esposa, que todavía no va a vivir con ella, que todavía no va a estar con ella, porque va a irle a preparar lugar durante un tiempo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, la esposa, y si fuera y preparar el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Voy a preparar lugar para mi esposa, voy a regresar por ella, la voy a tomar y voy a estar siempre con ella. En ese momento, María y José estaban en esa situación. María estaba esperando a José, ya estaban casados. José estaba preparándole lugar cuando vino el ángel Gabriel y le anunció a la Virgen María el nacimiento de Jesús. Búsquenme Lucas 1, versículo 34. Lucas 1:34, el ángel le dice a María: tú vas a concebir. Y María dice: pero ¿cómo? Yo ya estoy casada, pero todavía no he tenido nada que ver con José, lo estoy esperando a que regrese. Dice el 34, entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ya estaba casada, pero la palabra conocer es un eufemismo donde María se está refiriendo: no he tenido yo todavía relaciones sexuales con José, ¿cómo voy a tener un hijo? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Cómo fue esto? Como al principio estaba el Espíritu de Dios sobre las aguas, ¿se acuerdan? Así el Espíritu iba a venir sobre María, Dios iba a dar la palabra y Jesucristo se iba a encarnar en el vientre de ella. Nada que ver, ¿verdad? De repente los mormones o no sé quién dicen que Adán vino y tuvo que ver con María y cosas bien raras, hermanos, de gente loca. Ahora, esto concuerda, lo que estamos leyendo ahorita, con lo que dijo Mateo. Busquen en Mateo capítulo 1, versículo 18. Mateo 1, verso 18. Fíjense bien. El nacimiento de Jesucristo fue así, explica Mateo. Estando desposada, ¿qué significa la palabra desposada, hermanos? Casada, ya estaba casada. María, su madre, con José, antes que se juntasen. Todavía no era la boda, todavía no era la fiesta, todavía José no preparaba el lugar, todavía no venía por ella, todavía no la tomaba como mujer, pero ya estaban casados. Bueno, en ese momento, dice Mateo, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ahora, fíjense bien, José se entera que María, su esposa, la que se suponía que lo debía estar esperando fielmente,
está embarazada. ¿Qué creen que pensó José? María me engañó. María tuvo que ver ya con alguien. Y conforme a la ley de Moisés, que ya vimos en Deuteronomio capítulo 24, y que Jesucristo confirma en el Nuevo Testamento, en Mateo 19:9, por causa de fornicación, Él dice, voy a dejarla. Y dejarla se refiere a que se iba a divorciar. Tal y como Jesucristo nos puede dejar a nosotros, si mientras lo esperamos, nosotros somos, ¿qué cosa? Infieles. José, su marido, dice el versículo 19, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Esto de dejarla secretamente no quiere decir que se iba a ir sin decirle nada, ¿verdad? Como dice la canción esa, no me molesté, corrí y lloré. No, José no iba a hacer eso. Lo que va a hacer José es que va a ver la manera de divorciarse de ella, porque era necesario divorciarse, porque aunque no estaban juntos, ya estaban casados, pero sin hacerle un escándalo, porque la podían incluso apedrear por adulterio. Ahora, esto es lo que el diablo les dijo en 2 Corintios 11 a los corintios, que el diablo va a tratar de hacer con nosotros. Y Jesús dijo que esto es algo que le va a pasar a muchos. ¿Se acuerdan que llegan y dicen, Señor, Señor, pero en tu nombre? ¿Y qué les dice el Señor? Yo no te conozco. No hay compromiso contigo. Pero Señor, en tu nombre hicimos milagros y profetizamos y echamos fuera demonios. No hay compromiso contigo. ¿Por qué? Porque tú no fuiste fiel. Tú eras un hacedor de maldad. Ahora, en el caso de José y María, no había habido infidelidad. Y por eso José pudo recibirla. Dice el versículo 20, fíjense bien. Y pensando él en esto, en dejarla, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir ¿a quién? A María, tu mujer, porque lo que está en ella engendrado del Espíritu Santo es. Ahora fíjense bien, hermanos. En el versículo 18 dice que María y José estaban desposados, casados. En el versículo 19 dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla. En el versículo 20 el ángel le dice, no temas recibir a María, ¿qué? Tu mujer. Desposados, su marido, tu mujer. Pregunta, ¿estaban casados, sí o no? Pues los católicos dicen que no. Y el padre Luis Toro, usando este mismo verso, dice, estando desposados, ¿sabe qué significa desposados? Dice que ellos eran novios. Y todos los católicos dicen, ay, sí, son novios. Protestante ignorante. No eran novios, pero él dice que sí, eran novios. Y que María, enseña Luis Toro, en realidad no pudo ser la esposa de José, porque María, según él y según muchos católicos, es la esposa de Dios. Así lo enseña ese loco. Y dice que si el esposo de María, hubiera sido José, como nosotros afirmamos, que entonces Dios, al engendrar un hijo en la esposa de otro, cometió el pecado de adulterio. Imagínense las locuras que enseña ese. Y luego todos los católicos dicen, el padre Luis Toro sí sabe, el padre les dio su merecido, y el padre sí conoce de Biblia, y no sabe qué significa desposado, su esposo y tu mujer. Él dice que eran novios. Bueno, por cierto, María y José eran esposos. Él iba a llegar por ella y ellos, como ya dijimos, no tenían el don
de continencia. Y después del nacimiento de Jesús, ellos tuvieron que ver como cualquier pareja normal. Ahora, verso 24, fíjense bien, para cerrar este punto. Versículo 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió ¿a quién? A su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Bueno, pero si María en realidad le hubiera sido infiel, José la hubiera dejado. Dios no está obligado a venir por ti si tú no tomas en serio el compromiso. Fíjense, cuando una pareja se casa, aunque sea por el civil al principio, ¿verdad?, buscan testigos, hacen algo y se comprometen públicamente, ¿verdad que sí? Ahora, cuando nosotros nos comprometemos delante de la gente, públicamente con Dios, ¿cuándo es? ¿Alguien sabe? En el bautismo. Hay que bautizarse y comprometerse públicamente con Dios. Si no, no hay ni compromiso. Nadie es testigo de que te comprometiste con el Señor y de que pasaste a ser uno con Él. En su muerte, por eso te van a sepultar. En su sepultura, por eso entras al agua. Y en su resurrección, por eso sales a vida nueva, unido a Él como un solo cuerpo. Y luego tomas la cena del Señor, ¿verdad? Comes su carne, bebes su sangre como un símbolo de la unidad con Él. Y luego vives en santidad, apartado del pecado, esperando su regreso. Si tú eres infiel, no puedes llegar al día de las bodas del Cordero. Si no permaneces en la verdad, si te engañas a ti mismo diciendo que eres algo que no eres, no va a llevarte el Señor cuando venga. Ahora, ¿qué pasa si tú reconoces que has sido infiel? ¿Ya no hay esperanza para ti? Sí hay. Si tú dices, ok, tengo 20 años de cristiano, pero yo no estaba tomándolo en serio, no estaba siendo fiel, y ya me di cuenta que si viene Jesús, me va a desechar. No porque Él sea malo, sino porque yo no permanecí fiel. ¿Qué tienes que hacer? Ahora, esto aplica también para los que fueron infieles literalmente a su pareja. Los que cometieron adulterio también. ¿Ya no hay esperanza para ellos? Sí, sí hay. Dijimos que en el caso de infidelidad, ¿se acuerdan de los estudios anteriores? El afectado tiene la opción de seguir y perdonarlo o de separarse y volverse a casar. ¿Se acuerdan? Bueno, Dios nos puede desechar y está en todo su derecho de hacerlo porque hemos sido infieles con Él, porque no nos hemos comprometido con Él, porque no hemos tomado las cosas en serio. Ni la Biblia leemos, ni oras, ni predicas, ni obedeces lo que se te dice cada semana que tienes que hacer. Entonces Dios no está obligado y te puede desechar, pero Dios tiene también una opción. ¿Cuál es la opción que tiene Dios? Dios te puede perdonar. Si tú le fuiste infiel a Dios, Dios te puede perdonar. Ahora, ¿de qué depende que Dios te perdone? Y esto aplica también cuando hay infidelidad en la pareja. ¿De qué depende que haya perdón y una restauración? De que el que falló tenga un genuino, un sincero arrepentimiento. Búsquenme Jeremías capítulo 3, versículo 1, y aquí vamos a acabar. Jeremías 3:1, que te arrepientas, que te duela lo que hiciste, que te duela que le estás fallando y que digas, perdóname
como si le hubieras sido infiel a tu esposo, a tu esposa, y le digas a Dios: perdóname, yo no he sido fiel. Jeremías capítulo 3, versículo 1. Fíjense bien, hermanos, no se me duerman, faltan 3-4 minutos. Dicen: si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él se juntara a otro hombre, ¿volverá él a ella? ¿Se acuerdan lo que leímos en Deuteronomio 24? Si la pareja te deja y se va con otro, ¿puede después regresar con el primer marido? ¿Se acuerdan que dijimos? No se puede. Entonces dice aquí Jeremías: oye, si se va uno, ¿va a poder regresar? ¿No será tal tierra ya del todo amancillada? Dice, ¿no será ya eso pecaminoso? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Ya no se puede, dice, ni según la ley, que te vayas y que me dejaste y que ahora digas: no, bueno, sí quiero. Eso ya no se puede, dice el Señor. Y tú me has engañado, y yo te he dejado y te has ido, me has abandonado, pero vuélvete a mí, dice el Señor. Versículo 6. Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y ahí fornica. Está hablando espiritualmente del adulterio que cometía el pueblo de Israel con otros dioses. Y dije: después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Dios está esperando que después de haber vivido una vida de inmundicia, se vuelvan a Él. Dice: y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio, dice, que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. ¿Se acuerdan del reino del norte y del reino del sur? El reino del norte ya había sido dispersado entre los asirios, y es como si Dios les hubiera dado carta de divorcio. Ya ellos, dice, esta relación se acabó y los entregó a los asirios para que se los llevaran. Y dice que el reino del sur vio esto, pero no le importó lo que Dios había hecho ya con el reino del norte. Dice: pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Está hablando de la naturaleza de los ídolos: piedras, palos, madera. Con todo esto, su hermana la rebelde Judá, ¿qué dice, hermanos? No se volvió a mí de todo corazón, sino ¿qué cosa? Sino fingidamente, dice Jehová. Dios sabe, hermanos, cuando la gente es dura y no se acerca y es necia y es terca, pero Dios también sabe cuando la gente no se vuelve a Él de todo corazón y solo se vuelven a Él fingidamente. Y me dijo Jehová: ¿ha resultado justa la rebelde Israel en comparación a la desleal Judá? Esto no significa, hermanos, que el pueblo de Israel o el reino del norte haya sido bueno en comparación al reino del sur. Los dos fueron malvados. ¿Cuál era la diferencia? Que el reino del norte era descaradamente malvado y no lo negaba, y el reino del sur aparentaba estar con Dios, pero en realidad no estaba con Dios. Es lo que Jesús le dijo a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3. Dijo: ojalá fueses frío como el reino del norte, va, rebelde, necio, que no quieres nada, porque tienes la oportunidad de arrepentirte, o caliente, fueras uno de los verdaderos, pero por cuanto eres tibio, te vuelves a mí fingidamente, te voy a vomitar de mi boca. Dice el versículo 12: ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete,
Oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Versículo 13. Reconoce pues tu maldad. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy, ¿qué dice, hermanos? Vuestro esposo. Y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y los introduciré en Sión. Dios está esperando que se arrepienta su pueblo, el que esté vuelto a él fingidamente, para restaurarlo, para perdonarlo, como un esposo que perdona a su esposa, como un esposo que aún recibe a su esposa, la cual ya estuvo con otro después de él, cosa que en la ley ya no se nos permite, pero dice Dios, yo lo voy a hacer y te voy a recibir y te voy a perdonar si tú te arrepientes de todo corazón.